Bienvenidos a la sala de enseñanza del Centro de Enseñanza de la Facultad de Ciencias, donde hemos estado realizando la serie de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. El diálogo de hoy se titula Alumnos de tesis y coautores. Los dialogantes el día de hoy son Joshua Cornejo Gómez y Diego Mora de la Fuente y un servidor, Eugenio Leico. Joshua, por favor, inicia tu presentación. Sí, gracias. Bueno, pues yo empecé a trabajar con usted hace 3 semestres. Ese semestre inscribimos Diego y yo la materia de electromagnetismo 2 con usted, y pues ese semestre resultó ser el semestre que hubo paro. Entonces, como recuerdan, el paro duró mucho y no se veía que fuera a acabar. Entonces, como necesitábamos una forma de evaluarnos, digamos, extracurricularmente, usted nos invitó a hacer una contribución en el Congreso Nacional de Física. Y bueno, mi contribución fue sobre momentos octupolares para fuentes distribuidas en una superficie esférica. Y eso me llamó la atención porque el doctor había trabajado antes en momentos dipolares magnéticos y eléctricos, igual distribuidos sobre una superficie esférica. Y me pareció interesante y quería explorar eso para diferentes multipolaridades. En este caso fue octopolos. Y además quisimos explorar una nueva familia de momentos multipolares que, además de los eléctricos y los magnéticos, son los momentos toroidales, que muchos autores dicen que no existen, pero nosotros lo que queríamos ver era que en el campo cercano, si distribuíamos las corrientes en una superficie y veíamos el campo cercano, el campo dentro de la superficie, se podía ver que sí, ahí existían los momentos toroidales, y que estos eran diferentes a los campos, a los momentos eléctricos. Y bueno, esa fue la contribución que hicimos, y presentamos resultados preliminares en el Congreso Nacional de Física. Y bueno, a partir de esa experiencia, usted me invitó a hacer mi servicio social como estudiante asociado en el Instituto de Física, y como ayudante de investigador. Y pues en mi servicio seguí completando el trabajo con los octupolos que habíamos empezado para el Congreso, y aparte empezamos a trabajar con otras multipolaridades. Trabajamos con los cuadrupolos y tratamos de ver de hacerlo, digamos, lo más general posible para una multipolaridad L. Y pues de este trabajo, justo lo que nuestra investigación sobre los cuadrupolos, de ahí
de ese trabajo igual lo presentamos, obtuvimos resultados preliminares y lo presentamos en el taller de dinámica de la materia, el 12º TADEM, y eso es lo que acabo de hacer. Y bueno, un poco de lo que, bueno, ya hablé, digamos, como la trayectoria que hemos llevado ahorita, pero igual un poco voy a mencionar de lo que se trata tal cual el trabajo. Y es que estamos viendo, hemos estado obteniendo las fuentes y las corrientes para momentos multipolares distribuidos en una esfera. Esto lo hemos obtenido a partir de los potenciales de Debye, que son soluciones a la ecuación de Helmholtz, y estos aplicándoles los operadores de gradiente, de momento angular y de rotacional, se obtienen las fuentes y las densidades de corriente que generan los campos multipolares. Y bueno, eso usted ya había trabajado con momentos toroidales en superficies toroidales cilíndricas y esféricas, y esta vez y pues hemos seguido un poco digamos esos trabajos, pero esta vez estamos considerando en vez de toroides estamos considerando la esfera, y estamos viendo cómo se comportan los campos adentro y afuera, y bueno, las conexiones entre los momentos y las diferencias entre los momentos eléctricos y los momentos toroidales. Bueno, agradecemos a Joshua su presentación preliminar y le pedimos a Diego que describa sus propios trabajos. Bueno, al igual que Joshua, pues esta trayectoria y este viaje comenzó hace 3 semestres, cuando también inscribí la materia de electromagnetismo 2 con el doctor Eugenio Leico. Ese semestre, como ya comentó mi compañero Joshua, pues hubo paro, y como se extendió bastante, Eugenio me ofreció pues empezar a estudiar de manera extracurricular la materia, y en ese inter me compartió un artículo, bueno, más de un artículo, pero entre ellos se encontraba uno con el que colaboró con la doctora Karen Volke, el cual trata sobre campos ópticos invariantes en propagación vectorial, que es una construcción y conexiones generales. Al principio Eugenio me comentó diciendo: lee este artículo y dime si lo entiendes, y pues si tienes preguntas, házmelas saber. Claro que yo para ese semestre me costó un poco entender el artículo, y Eugenio estuvo ahí todo el tiempo respondiendo mis preguntas. Y cuando ya tenía un poco más avanzado pues este entendimiento del artículo, me propone hacer un trabajo que se llamó Efecto Doppler y de aberración en campos ópticos invariantes en propagación vectorial. Dije, pues vamos a intentarlo. Me fue comentando cómo debía ser el proceso, cualquier duda pues le respondía como siempre. Y cuando empecé a hacer el trabajo, me ofreció exponer pues los resultados preliminares en el Congreso Nacional de Física, el cual pues igual presenté los resultados junto con mi compañero Joshua, como ya había comentado. Y pues lo interesante que se obtuvo para ese congreso fue que los campos ópticos invariantes, o también conocidos como haces adifraccionales, cuando se les aplica una transformación de Lorentz, van a cambiar su frecuencia y también va a cambiar su cuadrivector de onda. Por lo que una analogía muy buena para este trabajo es pensar que
nosotros nos encontramos parados en la lluvia y pues cuando nos quedamos quietos y la lluvia cae de manera vertical, se siente muy distinto a cuando nosotros vamos en una bicicleta y sentimos que la lluvia nos está golpeando tangencialmente, o bueno, de manera vertical. Esos resultados explicados con más detalle los presenté para el Congreso Nacional de Física y posteriormente Eugenio me vuelve a ofrecer continuar con el trabajo que ya había presentado, pero ahora para hacer servicio social y sobre todo pues expandir un poco más este tema de investigación, el cual pues también acepté. Dije, claro que sí, suena muy bien, además ya vengo encarrerado con esta investigación. Entonces lo volví mi servicio social. Aquí lo que más se le agregó al trabajo fue ahora ver cómo se transforman los campos eléctrico y magnético de este nuevo haz de luz, que es un haz adifraccional, que han sido pues todos estos meses de trabajo en cuentas, conceptos fenomenológicos de la propia física de las ondas electromagnéticas y de la misma óptica, el cual, pues ya que se tuvieron los resultados para el servicio social, poderlos continuar para tener resultados un poco más concluyentes y volverlo pues un trabajo de tesis como también un artículo científico a publicar. En sí, esta experiencia ha sido muy buena porque, ¿cómo decirlo? Uno no se espera que cuando está a estas alturas de la carrera pueda trabajar de esto. Incluso uno se siente apantallado de que es muchísimo trabajo enfrentarse a algo así, pero ha sido muy educativo y sobre todo muy reflexivo en todo lo que se ha hecho, inclusive desde pensar que vas por buen camino y a la mitad te das cuenta que pues no, realmente tienes que corregir todo tu trabajo. Pero ha sido una de las mejores oportunidades que he tenido para poder pues seguir con este crecimiento académico que a todos nos gustaría tener en cualquier momento. Y yo creo que con eso pues sería parte de la experiencia que he pues vivido con este trabajo en colaboración con Eugenio y que sobre todo pues ha estado presente cualquier cosa que hemos necesitado. Gracias a Diego por su presentación preliminar, porque se va a complementar durante la parte de diálogo que tendremos entre nosotros. Yo quiero poner en contexto esta experiencia en el sentido de que cuando los alumnos están ya en el séptimo semestre, pues ya son, yo digo, 7 novenos de colega. Y considero que no es necesario que se hayan completado todos los cursos para que la gente que esté interesada y motivada pues pueda familiarizarse con la literatura y eventualmente escoger un tema para su tesis. Entonces, este tipo de experiencia pues los tienen todos los compañeros. Antes era la única opción para graduarse, pero últimamente se han ofrecido otras opciones. Yo considero que la tesis profesional es el primer trabajo profesional de cualquier universitario y es una oportunidad precisamente de usar todos los conocimientos que se han ido adquiriendo enfocados en un problema específico. Entonces, en el curso de electromagnetismo 2, ciertamente todos los profesores nos vimos y los alumnos
nos vimos en la disyuntiva de decir cómo vamos a evaluar a los compañeros y que ellos tengan oportunidades que no sean necesariamente las del programa que debemos de cubrir en las 16 semanas. Y desde luego coincidió con que en abril se abrió la convocatoria para el Congreso Nacional de Física. Y entonces yo vi en eso una oportunidad para que los compañeros que desearan acreditar el curso tuvieran esta opción alternativa. Y de la misma bibliografía que ya habíamos dado para el curso, estaban más de uno de los temas que escogieron los compañeros. Por otra parte, la investigación se aprende haciendo investigación. Sí. Entonces, tarde o temprano, esa es una de las tareas a abordar. Y yo considero que precisamente coincide también con el momento en que la gente ya puede empezar a hacer su servicio social. Y entonces esta experiencia que estamos compartiendo espero sea útil para otros compañeros, alumnos, y estoy seguro también para colegas profesores. Y puedo complementar que aunque son dos temas diferentes, voy a puntualizar los puntos de contacto y las diferencias entre ellos. Los momentos multipolares conocidos son los eléctricos y los magnéticos, son los que aparecen en los libros, pero los momentos toroidales se han reconocido desde 1957, cuando Seldovich, en conexión con la violación de paridad en las interacciones débiles, reconoció que podía haber esta tercera familia. Él introdujo la idea de un sistema que llamó el anapolo magnético. Como saben ustedes, existen cargas eléctricas y la multipolaridad más baja es la monopolar, de una carga con distribución esférica. Y después vienen la dipolar, la cuadrupolar, octupolar y en general la 2 a la L polar. Y en el caso de Seldovich la llamó anapolo, porque ese sistema que corresponde a tener un embobinado alrededor de un toroide es una colección de espiras, cada una con un momento dipolar, y la suma de todos estos momentos dipolares asociados a cada espira de corriente nos dan un dipolo nulo.
Pero este sistema tiene un campo perfectamente definido, y que se caracteriza porque las corrientes que se tienen son equivalentes a una corriente a lo largo del eje, y sus líneas de campo son circulares. Sí, sí. Y entonces este modelo de partícula elemental que propuso Sedlovich, en contraste con una esfera con una carga positiva dentro y una carga negativa afuera, y que es un campo coulombiano en el interior, tiene esta contraparte de el anapolo, porque no tiene ni monopolo ni los otros que se conocían. Y el momento toroidal corresponde al momento de los momentos magnéticos. Aunque todos los momentos magnéticos se cancelan entre sí, el momento con brazo de palanca desde el eje apunta en la dirección del eje. Entonces, eso es para complementar la parte de dónde vienen los momentos toroidales. Ese tipo de momentos toroidales se han estado estudiando en partículas elementales, en núcleos, en átomos y recientemente en nanomateriales y en metamateriales. Entonces, esto es para indicar el contexto en que se han estudiado los momentos toroidales en los últimos 10 años. Sí, en poco tiempo. Y los colegas de esas disciplinas no se han puesto de acuerdo entre sí, pero nos han citado un trabajo con Araceli Góngora. Y entonces nuestros trabajos adicionales nos permiten explicar las diferencias entre los compañeros de nanofotónica y de metamateriales. Joshua ya mencionó el formalismo de Debye, que viene desde 1908 como un apéndice de su tesis doctoral. Y el tratamiento de los campos ópticos invariantes en propagación vectoriales, que estudiamos junto con Karen Folke, quien es la experta en este tipo de campos, utilizan lo que se llama el método de Stratton, que es la adaptación de lo que hizo Debye para 3 dimensiones. Entonces, la física y las matemáticas que han utilizado Joshua y Diego son los métodos del electromagnetismo. La diferencia entre unos y otros es la geometría. Unas vienen en geometría esférica y las otras vienen en geometría cilíndrica, porque los haces se propagan a lo largo del eje Z, pero sus distribuciones en planos transversales son las mismas en cualquier plano transversal, de tipo Bessel, con geometría esférica,
de tipo Mathieu con geometría elíptica complementada con hipérbolas ortogonales, y si consideran que los focos, uno se queda y el otro se va al infinito, la elipse y la hipérbola se transforman en parábolas. Entonces, estas distribuciones en términos de funciones de Bessel, funciones de Mathieu y funciones de Weber para las respectivas geometrías son la herramienta matemática, con los operadores de rotacional, en este caso, de el sistema de coordenadas cilíndricas, circulares, elípticas y parabólicas, respectivamente. Sí. Entonces creo, como presentación, ya usé mis 10 minutos y sugiero que procedamos a formular, si quieren, información complementaria. Okay. Joshua no mencionó que él ya está en el último semestre, está tomando los cursos de laboratorio, sí, de física contemporánea, que desde luego durante la pandemia no se estuvieron ofreciendo. Y entonces en este semestre ha estado tomando sus cursos de laboratorio, pero ha estado completando. Entonces a lo mejor nos puedes comentar un poco esta parte, y también Diego haría la contraparte de lo suyo. Sí, pues bueno, ahora este semestre, aparte de, como usted dijo, los cursos de laboratorio, he estado trabajando en este trabajo, ahora apuntando a que sea el manuscrito de mi tesis profesional, y que y tentativamente estamos viendo la publicación de este trabajo como en alguna revista científica. Y bueno, lo que presentamos fueron obtener las fuentes distribuidas en una esfera, y nos hemos estado reuniendo los viernes. Ahora estamos tratando de a partir de estas fuentes, integrarlas para obtener los campos eléctricos y los campos magnéticos, y teniendo estas podemos obtener las líneas de campo de inducción magnética y las líneas del campo de fuerza eléctrica. Y y lo que queremos es justo tenerlo gráficamente, y al tenerlo así esperamos que sean muy evidentes las diferencias entre el eléctrico y el toroidal, que al acercarnos a el campo dentro de la esfera se vean las diferencias, se vea que sí se vean las diferencias, que no son el mismo tipo de momento como lo dicen algunos autores como Nance. Y pues eso es en lo que he estado este semestre trabajando. Nos hemos estado viendo casi cada semana, la pasada no por puente, pero sí hemos estado actualizándonos constantemente, y esperamos que ahora sea cuestión más que nada de ya redactar el artículo, porque los resultados ya están muy cerca de estar completos. Diego. Bueno,
Bueno, este semestre es mi penúltimo semestre, o eso espero que suceda eventualmente. Y bueno, a lo largo de este semestre pues he estado trabajando con lo que son las transformaciones de Lorentz en el campo eléctrico y el campo magnético de estos haces adifraccionales que ya había mencionado. Para agregar un poquito lo que mencionaba Eugenio sobre el método de Stratton, lo que nos interesa con este método es nosotros resolver la ecuación de Helmholtz para el campo eléctrico y para el campo magnético, y entonces tener una solución de potenciales vectoriales, con lo cual nosotros podemos caracterizar nuestro potencial escalar, que sería una solución a la ecuación de onda, poderle dar una propiedad vectorial, y con esto construir lo que se conocen como los modos transversal eléctrico, transversal magnético, y lo que se conoce también como los estados de polarización circular. Entonces, lo que me interesa al momento de aplicar estas transformaciones de Lorentz es ver cómo la distribución de estos campos y pues esencialmente los campos se transforman. Los resultados principales que hemos obtenido ha sido que cuando nosotros nos movemos de una manera axial al eje de propagación de la dirección de onda, lo que realmente hemos encontrado es que no va a haber mucho cambio en la forma del campo. Quizás ya no sea el mismo campo que se ve, porque se ven combinadas las componentes del campo eléctrico y el campo magnético de las componentes transversales. Sin embargo, lo curioso y lo divertido sucede cuando aplicamos una transformación de Lorentz de una manera transversal a la dirección de propagación de la onda. Ahí nos empiezan a aparecer componentes que antes no teníamos en esos campos. Lo que decimos es que le sale un chipote al campo. Entonces, esos son resultados que, aunque se tienen las ecuaciones y se han hecho los cálculos, nos interesaría ver cómo se ve gráficamente, que serían los siguientes pasos a ver. Y estos resultados están principalmente para el modo transversal eléctrico y transversal magnético. Estos modos, bueno, me faltó comentar, nos dicen que la componente, por ejemplo, en el transversal eléctrico, el campo eléctrico no va a tener componente en la dirección de propagación. Lo mismo sucede con el transversal magnético. Ahora el campo magnético no va a tener una componente en la dirección de propagación de la onda. Y bueno, estas transformaciones se han aplicado a esos modos. Falta ver cómo se verían los estados circulares polarizados y los estados polarizados en izquierda y derecha. ¿Qué más podría agregar del trabajo que se tiene? Bueno, se piensa publicar posteriormente para una revista científica, y también está empezando a hacer el manuscrito de la tesis que tenemos pensada se pueda realizar con ese tema. Yo voy a complementar. Ahorita estamos más cerca de la publicación que de la tesis. Bueno, sí, también. El calendario que yo considero es apropiado es que estos artículos estén escritos ahora en octubre, y en noviembre ya se envíen. La escritura de la tesis desde luego va a estar basada en esos resultados, pero desde luego en términos de calendario queda perfecto. Sí. Porque una vez que estén los artículos es simplemente y ya también les di las instrucciones de que decidan cuántos capítulos y qué capítulos van a ir en la tesis. Sí. Y que de manera natural, si tomamos los artículos como punto de referencia, de la misma manera que hay una sección introductoria al artículo, deberá de haber un capítulo de introducción a la tesis. Sí. Y va a haber la metodología de cada uno de los trabajos
y los resultados. Sí, pero también una breve Los motivación. cálculos ya han estado hechos. Sí. Y desde luego, parte del entendimiento que ustedes tienen que completar se notará cuando digan discusión Esa es la parte sobre interesante, sí. resultados y conclusiones usando palabras, Ahora sí explicarlo bien, pero que no sea- basadas en ecuaciones y figuras ilustrativas. Sí. Entonces, ustedes lo han dividido en términos de el curso y su evaluación, de el servicio social. Entonces son parte de los requisitos. Está bien, pero véanlo, es una investigación. Sí. Y esta investigación la quieren llevar a diferentes productos que van a ser sus cartas de presentación Sí. en la siguiente etapa. Esa es la parte Entonces, divertida. esperamos que esta información sea útil no solamente para ilustrar el trabajo de Joshua y de Diego, sobre todo en el sentido de que pueden asegurar que han estado aprendiendo y ahí siguen aprendiendo electromagnetismo. Bueno, de hecho ahí yo quiero agregar que yo antes de tomar el curso e incluso hacer esta investigación, yo no entendía nada de electromagnetismo y me costaba, y pues con todo esto pues ya he entendido más de lo que yo esperaba de electromagnetismo. Ahora sí que ha sido muy bueno todo eso. Hay que subrayar que en el trabajo de Diego están utilizando también los conocimientos de una materia que llevan, de hecho, antes de electromagnetismo 2, Sí. que es relatividad. Sí. La base del trabajo de Diego es aplicar las transformaciones del cuadrivector de propagación, vector de propagación y frecuencia. Sí. Y también la superposición de los campos eléctrico y magnético de una multipolaridad dada. Y en el caso de Joshua, el elemento novedoso e importante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en en los trabajos de metamateriales y nanomateriales. Aquí yo puedo señalar que en los libros y en la literatura, específicamente de los colegas que dicen que no hay diferencia entre eléctricos y toroidales, el desarrollo multipolar viene por fuera, pero ese es un problema matemáticamente mal planteado. Sí. Y el reconocer que hay una solución por dentro y una solución por fuera, cada una bien comportada en su dominio, nos lleva a un problema bien planteado matemáticamente. Sí. Y el teorema de unicidad de las soluciones en electromagnetismo nos aseguran que esa es la solución. Entonces, estos son elementos que cuando escribamos tenemos que subrayar.
Entonces, en la literatura hay debates o discusiones, pero generalmente se deben a que no están planteados de manera completa. Entonces, creo yo que como parte de la presentación podemos decir nuestra participación está completada e invitamos al público a que formulen sus propias preguntas o comentarios para completar el diálogo de hoy. Entonces, Gerardo. Decía Einstein que no existe una cosa como onda esférica que se propaga, una onda saliente, a partir de un punto, aunque después leí que unos científicos habían logrado que con moléculas construir un frente de onda esférico saliente. Pero independientemente de eso, lo que comentaba Yoshua, yo entendí que se habla de radiación, se trata de radiación, porque habla de onda, son propagantes, y en este caso hay una estructura angular, o sea, no es solo radial, porque tú hablas de octupolo. Sí. Entonces, yo veo estos octupolos como inhomogeneidades en la onda esférica, pero ¿qué es una onda esférica? ¿Qué es un frente de onda? Se define a través de su fase constante o la dirección en que la energía se propaga. Entonces, la fase como que no da cuenta de lo que pasa en la esfera, porque si hay movimientos en la esfera sobre la superficie, tendríamos que tomar en cuenta esa fase extra que nos hace distinguir, ¿verdad? Entonces, la otra alternativa sería fijarnos en la energía, que es perpendicular siempre al frente de onda. Entonces esto me da como idea de que la onda no solo se propaga hacia el frente, sino cada octupolo viene a ser una nueva fuente y hecha son como chorros que salen a partir del principal. Hay otros 8 chorros que están mandando energía. Yo he hecho simulaciones de difracción y me he topado con eso, o sea que los campos difractados no solo se reciben directamente hacia el frente, sino que hay intensidades también a lo largo de 8 direcciones, que coincidirían con las diagonales de un cubo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo redefinir, en este caso, un frente de onda esférico? Si es a través de la fase, va a estar un poco complicado porque no es constante la fase, aunque sea en esa superficie. Y entonces la otra alternativa sería a través de las direcciones en que fluye la energía. Son como ondas inhomogéneas. ¿Okay? Sugeriría que Joshua nos describa el potencial escalar para empezar. El potencial de Debye. Sí, el potencial escalar es el punto de partida para construir los campos vectoriales. Sí. Entonces, Joshua ha hecho referencia únicamente a la distribución de carga multipolar en la superficie. Ajá. Pero ahora va a decir cuál es la dependencia radial en el interior y en el exterior, apropiado a las dos situaciones: antena y cavidad de resonancia. Ajá. Sí, bueno, pues las fuentes y las densidades de corriente vienen dadas de el potencial de Debye, que son los armónicos esféricos en este caso. Las corrientes mantienen la multipolaridad del potencial, y entonces, como soluciones a las ecuaciones de Maxwell, las soluciones para el campo eléctrico y el campo magnético son soluciones a la ecuación de Helmholtz homogénea dentro y fuera de la esfera.
la carga y la corriente que se distribuye sobre la esfera nos dan unas condiciones de frontera de Newman y de Dirichlet. Uno es por la ley de Gauss, que el vector tangencial de la esfera ¿Tangencial o perpendicular? Sí, perpendicular a la esfera, el componente del campo eléctrico va a tener una discontinuidad, y esa discontinuidad va a ser proporcional a la densidad de carga. Y la otra condición es que la parte que el vector radial producto cruz por el campo magnético igual va a tener una discontinuidad que va a ser proporcional a la densidad de corriente. Ahora, la diferencia entre las soluciones para dentro y fuera de la esfera es que está involucrado las funciones de Bessel esféricas. Dentro de la esfera son las funciones de Bessel JKR, y fuera son las funciones HKR y las ondas salientes. Las de Hankel. ondas salientes, sí. Digamos, independientemente de eso, fijándonos en la superficie, ni afuera ni adentro, justo en la superficie, ahí hay fuentes. Sí. Además, tienen un rotacional, pueden tener, no sé, no he hecho el cálculo, pero me temo que tienen un rotacional, y eso hace que inmediatamente surja el vector perpendicular de flujo de energía. Déjame decir lo siguiente: la propagación de las ondas está asociada a los efectos de inducción magneto-eléctrica de Faraday y de inducción electromagnética de Maxwell. Eso ocurre tanto para la antena en el exterior, pero también en el interior. Cuando se trata de una cavidad, se utiliza la condición de frontera de Dirichlet para asegurar que a partir de ese punto no va a haber radiación hacia afuera. Y nuevamente tenemos que citar el teorema de unicidad de las soluciones. Tú estás pensando en la evolución en términos de la construcción de Huygens, Digamos, de que cada frente de onda es una fuente de ondas no. cuya envolvente es el siguiente frente de onda. No En necesariamente. las soluciones de las ecuaciones de Maxwell no es esa la que se está utilizando. No necesariamente es Huygens, ¿por qué? Porque Huygens le da el mismo peso a cada punto de la esfera, y aquí no. Estamos viendo que hay polos distribuidos que ya no son del mismo valor o intensidad en todos los lugares de la esfera. Es decir, Huygens en su concepción era muy simplista porque era homogénea el frente de onda, pero se ve ahora que no es homogénea, no hay una homogeneidad, y eso hace que haya concentración de carga en ciertos puntos, digamos, simétricos, un octopolo a lo largo de la diagonal del cubo, y entonces eso hace que esos focos, que sí se salen de la construcción de Huygens precisamente, no sería válido tal cual, sino que ya hay una emisión de energía en otras direcciones.
Yo lo he visto en los patrones al ver imágenes múltiples arriba y abajo y que tienen esta configuración. O sea, hay flujo de radiación. En cada multipolaridad hay una distribución angular de la radiación. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Los nodos de los campos y de los potenciales en sus diferentes variables son muy importantes, porque esos nodos actúan como separatrices precisamente de dónde vas a tener una variación que es continua, podríamos decir, en función de posición angular. Sí. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se detecta experimentalmente? Flujos en varias Eso es direcciones. precisamente distribuciones angulares. Exacto. Todo eso sale de el vector de Poynting. Pero no necesariamente está en la dirección. Es que hay varios vectores de Poynting, si se quiere ver así. Sí, no hay uno solo hacia el frente, sino Eso te otro está vector de dando, Poynting, aquí hay otro te está vector. dando la cantidad que puede ser detectada. Exacto, sí. Pero son Y- múltiples vectores de y Poynting. espacialmente. Sí, o sea, cuando se hace la medición en los patrones, se detectan campos intensos a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. No, bueno, aquí te lo estamos poniendo todavía más, vienen por la multipolaridad. Claro, por el multipolo, y son 8 en este caso, porque son átomos confinados, resonantes en una cavidad que es cúbica. Generalmente los átomos están confinados y eso hace que precisamente se establezcan estos focos. No son 8. Sí, 4 adelante y 4 atrás. No en el multipolo. En el octupolo son 8 polos, por definición. No son por definición. Lo que son es 2 a la. Por eso. Pero en el caso de un octupolo son 8, en el caso de un dipolo serían 2, en el caso de un cuadrupolo serían 4. ¿8 qué? 8 fuentes donde hay flujo a lo largo de... No. Eso, Estas son distribuciones continuas. por eso es continua, pero tiene una intensidad, es como un remolino, vamos a pensar, que cada foco, cada uno de los 8, 4 adelante y 4 atrás, que marca el fin de la diagonal de un cubo, ahí hay un vórtice y en cada uno es lo mismo, y luego perpendicular a ese vórtice está un flujo de energía. Yo lo he detectado. Te hago la corrección de que para el octupolo no son 8. ¿Cómo no? 8 polos, 8, 1, 2, cuadrupolo, 2 cuadrupolos es un octupolo en este caso. Y están simétricamente distribuidos. Digo, yo te puedo presentar las simulaciones que he hecho de las difracciones y las fotografías en el laboratorio, donde tengo evidencia incluso de cómo se va difundiendo el campo, porque también tiene en cada uno una simetría esférica y se va debilitando. Entonces yo tengo fotos experimentales en el laboratorio que hice en el taller de Tlahuizcalpan. Para el dipolo, ¿cuántos nodos tienes? Mira, ahorita yo te hablo en cuadrupolo. Para el dipolo, depende cómo lo coloques. Si es de frente, ves dos haces. Fíjate, experimentalmente me he dado cuenta que viene por duplicada los patrones, no son sencillos. Y depende también si tienes un tilt, ya se ve doble el campo. Si está perfectamente centrado, nada más es un máximo. Pero si apenas te desvías para cualquier dirección, se ven 2 campos. Y eso hace referencia a la emisión del dipolo. Depende en qué ángulo. Si está perfectamente centrado, pues nada más ves el frente. Incluso así ves, por la distancia, son 2 haces que se ven. Incluso me hicieron la pregunta, oye, ¿por qué tenemos aquí 2 máximos? Por eso, porque es como yo he hecho simulaciones de una esfera, que no solo ves el hemisferio de enfrente, sino el de atrás.
Pero, es todo un... pero me he llevado años haciendo esto. cuantitativamente te estoy haciendo la aclaración. Es que te digo, se ven dos Un campos en dipolo, general, un aunque sea un dipolo. Si lo ves de ¿Me frente, permites decir? Un dipolo tiene solamente un nodo. puede ser. Si tiene dos, un chipote. O sea, la radiación del dipolo es así y luego es así. O sea, ¿ves? Es como dos hemisferios. Por eso Entonces, si los ves de frente, ves un más. por eso se Pero si llama- lo ves así, ya ves dos máximos. por eso se llama dipolo. Por eso, incluso eso se refleja en que tu máximo central en el patrón de difracción puedes ver dos picos, no uno. En general, si no estás bien alineado. Entonces, con tantito que te alinee se ve el dipolo. Te quiero insistir en que no estamos hablando de difracción. No, hay Estamos radiación, hablando radiación, de radiación. radiación atómica. Mira, mis patrones de difracción es la radiación que sale de los átomos. Estás viendo átomos en serio. O sea, toda la simetría refleja la simetría que tienen los átomos. Vamos a dejarlo ahí porque... Vamos a dar chance de que otra gente pregunte si Sí. todavía hay. Sí, sí. Por favor. ¿Preguntas? Jorge, ¿tendrás alguna pregunta? Sí, Diego mencionó haces adifraccionales y eso se parece mucho a lo que llaman solitones espaciales, ¿no? Es un haz luminoso, ¿no?, que avanza sin hacerse más ancho ni más angosto. Ahora, la diferencia, creo yo no sé nada de haces adifraccionales, la diferencia, yo me imagino, es que los solitones espaciales son soluciones de una ecuación no lineal, la ecuación no lineal de Schrödinger, y esos haces adifraccionales, la pregunta para Dios, ¿son soluciones de qué? ¿De la ecuación de onda? De las ecuaciones de Maxwell. Bueno, de las ecuaciones de Maxwell, tú puedes hacer la ecuación de Helmholtz y la solución a la ecuación de Helmholtz te da estos haces adifraccionales que mencioné. Pero la solución de potencial escalar sí es una solución a la ecuación de onda. De hecho, si tú resuelves la ecuación de onda en diferentes sistemas coordenados, vas a tener estos campos ópticos invariantes en propagación. Si seguimos el método de Stratton y hacemos la solución a la ecuación de Helmholtz, entonces podremos obtener estos potenciales vectoriales. Y bueno, algo que yo debería saber y quizás no debería exponer que no lo sé, pero ¿qué pasa cuando le aplicas la transformación de Lorentz a la ecuación de onda? ¿Se recupera la ecuación de onda otra vez? De manera axial, sí puedes llegar a recuperar la expresión matemática, solo que ahora la expresión va a estar pues multiplicada por un factor gamma de Lorentz, es decir, tu modo vectorial va a ser en el sistema de referencia del observador va a ser directamente proporcional al factor gamma de Lorentz por este potencial que tenemos de la ecuación de onda. En el caso transversal no lo da directamente porque sería más bien como aplicar una rotación de los sistemas coordenados para que entonces sí puedas recuperar esa ecuación de onda. Entonces no sé si eso responda a tu pregunta en realidad. Sí, más o menos, porque me estaba preguntando ahorita que mencionaste transformación de Lorentz, no sé si te es familiar la ecuación no lineal de Schrödinger. Es como la ecuación de Schrödinger de mecánica cuántica. Okay. Ya ves que es una parcial respecto al tiempo, más un laplaciano, más un producto del potencial por la psi, ¿no? Nada más son tres términos, ¿no? La integral temporal, el laplaciano y el d por psi. Y la ecuación no lineal de Schrödinger, la diferencia es que en lugar del potencial de la B, tienes el módulo cuadrado de psi. Órale. Entonces es la ecuación no lineal de Schrödinger. Y ahorita me estaba preguntando qué se obtendrá si aplicas la transformación de Lorentz a la ecuación no lineal de Schrödinger, ¿no? Nunca lo he hecho, nunca he leído qué se obtiene. Sospecho que se ha de obtener algo horrible, pero bueno, te mencionaba eso, ¿no? Porque es la duda que me surgió, ¿no? ¿Qué ecuación obtendré si aplico la transformación de Lorentz a la ecuación no lineal de Schrödinger? Bueno, ahora compartimos la misma pregunta, también me lo dejaste pensando. ¿Qué resultado se obtiene? Mira, quizás sería interesante hacer la tabla hecha y ver, ¿no? A lo mejor
como te digo, yo estoy casi seguro que no tienes nuevamente la ecuación de la línea de Schrödinger, que no creo que sea invariante de Lorentz, pero a lo mejor obtienes una cosa tan interesante y eso te diría cómo se transforma un solitón espacial, en este caso, ¿no? Algo análogo a los haces adifraccionales que mencionas, cómo se transforma un solitón espacial cuando lo ves desde un sistema de referencia que se está moviendo, ¿no? De hecho. Seguramente ya no vas a ver el solitón espacial, pero no sé qué vas a ver. Entonces, se me hace que la pregunta sería interesante responder, es que no se ha estudiado ya. Probablemente si uno busca en la red encuentres ahí 25 artículos sobre esto, ¿no? Pero Jorge, en el libro del que Karen es la coordinadora y Octavio Miramontes es el editor, la contribución de Karen es precisamente sobre solitones. Y también, desde luego, hay trabajos de colisiones de solitones. Y, por otra parte, los solitones se descubrieron en Inglaterra para onda de agua en un canal. Entonces, la cuestión de colisiones entre solitones está en la literatura. Y, bueno, otra pregunta, bueno, sumamente ambigua, ¿no? Ya que estaban hablando de desarrollos multipolares sobre una esfera, me quedé pensando si estos desarrollos multipolares servirán o aparecerán en el estudio de cosas como huracanes, ¿no? Si uno considera una esfera que está rotando, supongamos que no hay continentes, ¿no? Es nada más la Tierra con puro océano, ¿no? Pues yo me imagino que los huracanes son una solución. Pues por ahí aparece, en meteorología aparece que es mucho una ecuación que llaman la ecuación de vorticidad. No sé si los solitones son soluciones de la ecuación de vorticidad, pero la pregunta es, ¿aparecerán estos desarrollos multipolares en el desarrollo de cosas como huracanes, en la explicación de cosas como huracanes? Mira, el desarrollo multipolar aparece recurrentemente. Lo puedes tener para una onda plana, pero lo puedes tener también para la función de Green de diferentes ecuaciones. Y son bases completas. Eso es muy importante. Entonces, tanto en electromagnetismo como en mecánica cuántica. Sí, el desarrollo multipolar, el original, se debe a Legendre, pero como alternativas tienes el desarrollo de la onda plana de Rayleigh. Toda la cuestión de dispersión de ondas viene a partir del formalismo de Rayleigh, que era dispersión de ondas clásicas, ¿no? Muchas de ellas de sonido, pero que también funcionan para la luz y para las ondas cuánticas. De hecho, yo lo que digo, hay que reconocer que la luz es cuántica y es relativista, y la ecuación de Schrödinger es como una ecuación de Schrödinger. Entonces, desde el punto de vista matemático, la construcción de esas soluciones en mecánica cuántica ya se tenían por
los casos anteriores. Los modos normales clásicos son problema de eigenvalores, y por eso Schrödinger llamó a sus trabajos Quantisierung als Eigenwerte Problem. Entonces, ahí está. Esa es una conexión que no podemos ignorar. Cuantización es un efecto de condiciones de frontera. Bueno, como yo creo la hora ya se ha completado, vamos a agradecer al público de la serie de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos, y en particular el diálogo de hoy, por su presencia en esta sala del Centro de Enseñanza de la Física. Las grabaciones de ambas partes de la serie están disponibles en la liga que se ha utilizado para incorporarse a estas sesiones. Muchas gracias y saludos para el público que nos ha acompañado. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias también, hasta luego. Gracias. Oye, la liga, ¿cuál es? No, ahorita vamos a compartirlo todo porque yo creo que lo vamos a subir todas a la página de la facultad. Ah, bueno, entonces... Sí, y eso va a quedar en común.